miércoles de mesa. Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. Un abrazo, Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás de mala, Roy? No, al contrario, estoy muy de buenas contigo, sobre todo, escuchando tu programa. De repente me dio la impresión, pero bueno. No. René, ¿tú? Mi estimado Joaquín, de buenas y felicitándote por estos 28 años de apasionante vuelta al día en 80 mundos de noticia, de información, periodismo, con tu estilo y tu signo siempre profesional, Joaquín. Enhorabuena. Gracias. Don Pepe, tú sí estás de buenas, ¿no? Entonces una provocación. Yo siempre estoy de buenas. Eso. Mira, nada más quiero dejar esta advertencia. Yo soy clase mediero, conservador, aspiracionista, y nadie como yo desea que tenga éxito este plan contra la inflación que presentaron hoy en Palacio Nacional. Ojalá y tenga éxito, aunque me preocupa que el subsecretario de Hacienda dijo hace 2 días que calculan que para regresar a la inflación de meta de 3% que teníamos hace poco, tendrían que pasar 18 meses. Entonces, supongo que habrá un plan B para complementar este plan contra la inflación, igual que supongo que habrá un plan B, porque ese sí no lo entiendo. No entiendo por qué el presidente manda una reforma electoral cuando acaban de rebotarle la eléctrica y llama traidores a la patria a aquellos cuyo voto necesita para que le aprueben la reforma electoral que necesita mayoría calificada. ¿Por qué la manda? Dice que por principio. No lo sé, Joaquín. La verdad, no sé. Ojalá y nos lo pudiera alguien explicar, aunque sea el secretario de Gobernación. Gracias, Joaquín. A ver, Roy, ¿tú sabes algo? A ver, del tema de la reforma electoral vamos a dar otro espacio para hablar, si quieren, en otro segmento, pero primero quiero coincidir con Pepe. Ojalá le vaya bien. A ver, el fin del programa anterior justo dijimos que todo lo que estaba pasando, todo lo que veíamos, tenía en medio un problema que era la inflación. Y esa no es de conversación pública, esa no es de conversación de la política. Hable o no hable el presidente de la inflación, el ciudadano lo sentía cada vez que iba a comprar algo. Entonces, y eso todo ciudadano, no nomás el pueblo, que él llama el pueblo, el medio, el fifí, todos lo sentían esta inflación. Bueno, así que ojalá funcione. Este es dice Pepe que debe haber un plan B. No, este es un arranque. Digamos, esta es una patada de arranque. Si tú lees el documento, dice, se espera que más empresas se sumen, vamos a hacerlo sensible, dicen, sí, dependiendo del impacto, o sea, quiere decir que van a ir evaluando, pero lo que sí es que, como dije el miércoles pasado, el hecho de que se firme un acuerdo que saque al presidente de su agenda, porque el acuerdo lo saca de su agenda, significa que el problema no es sencillo, el problema es grave. El presidente hubiera querido no entrarle a este tema. El problema, tener que requerir a los empresarios, a los que de repente ataca para decir apoyen, es que el problema es grave. Esto, por ejemplo, vimos la semana que entra hay otra medida que no depende de él. ¿Por qué? Porque la semana que entra seguramente Banco de México va a subir tasa de interés. O sea, va a subir y la tasa de interés va a estar arriba del 8%, cuando hace un año tal vez estábamos en el 4%. O sea, duplicamos. Simplemente es para tratar de controlar un impuesto al pueblo, que es la inflación. Es un impuesto al pueblo. Es un impuesto a consumo, a ingreso. Es un impuesto a vivir en México. Entonces yo creo que ojalá le vaya bien a este acuerdo. Y si el presidente luego en un poco tiempo puede presumir que no nomás paró la inflación, sino que la bajó sustantivamente, hay que aplaudirle. Bien, René, por favor. Sí, el presidente dice bien, Roy, se sale de su tema de conversación, pero diría la opinión popular lo salen. Y lo que lo sale es que con la realidad ha topado un presidente que ha hecho y ha privilegiado de la búsqueda de inicio en su gobierno de dar respuesta a la pregunta de quién manda aquí. Bueno, él se ha preocupado constantemente por ello, pero
aquí se comprueba, como él lo anunció también en su momento, que la política era solo un asunto de sentido común, que no requería ciencia y que no era complejo. Aquí se comprueba con la participación del secretario de Hacienda como técnico y experto y de otros más de sus asesores, que es muy importante la asesoría técnica y que el Estado mexicano, el gobierno y el presidente mismo decidan de esta manera en cuanto, si no el control de precios, sí darle vida a esta política de la canasta básica. ¿Por qué? Porque esto habla de que sí hay, si no plan B, C, sí hay formas y resortes de poder implementar y darle vida a racionalidad política en las políticas públicas. Reitero, Joaquín, el presidente se ha topado una vez más con la realidad y no quiere que le pase, sobre todo que vive perennemente en campaña, ese enunciado estadounidense de campañas políticas cuando la economía se revela en las mismas, que dicta es la economía, stupid. Para nada quiere ser presa de ello, porque para nada se permitiría en el 2024, Joaquín, una derrota estratégica. Don Pepe. Mira, Joaquín, el presidente, no se sale de su agenda. En eso difiero tanto de mis distinguidos gurús, porque mira, es su agenda. Si la inflación, ¿cómo va? Y se va a tardar 18 meses en bajarla, aún con este plan. Y la mayoría de los amos de casa no vamos a sentir tanto porque hay una canasta básica que nos aligera la carga. Pero eso lo acerca peligrosamente a la elección. Y Joaquín, una inflación que no se controla va a tener costo electoral. Eso es lo que obliga al presidente a buscar y a escuchar a los que le han estado hablando. Oiga, tenemos este problema. Ya cuando le dijeron, es que se va a acercar 6 meses de la elección, quizás no la hayamos controlado. Dice, no, vamos a controlarla desde ahorita. Claro. Por eso, mi querido Pepe, dije, no se sale, lo salen. Estás diciendo lo mismo, Pepe, dice, eso lo obliga, o sea, lo obligaron, es una realidad. Sí. Él quisiera que la agenda en la mesa estuviéramos hablando de su propuesta de reforma, menos dinero a los partidos, desaparición. Ese es un bluff, por eso yo me niego a hablar de ella. Pero él quisiera que estuviéramos hablando de eso. Y no que estuviéramos hablando de la dificultad de los mexicanos con los precios de alimentos. Porque entonces sí, no hay gobierno que aguante una caída económica de ese tamaño. Entonces el presidente actúa, pero por obligación, no porque tenga diseñado esta agenda. Roy, querido, actúa porque tiene que actuar. Porque de hecho, para cualquier pueblo y para cualquier gobierno, todavía más, así es una crisis económica. No solo por sobrevivencia política. De hecho, estoy de acuerdo, Joaquín. Esto iba a decir que esto no es un acto de comunicación, es un acto de gobierno. O sea, esto es lo que hizo, esto es lo que tiene que hacer. No es un acto de faramaya, no, es un acto de gobierno lo que hoy vimos, no de comunicación. Oye, pues, Joaquín, llama la atención, fíjate, hace semanas tuvimos en todo el país, creo que en 25, 26 de los 32 estados, paros de transportistas sí, en todo el país, quejándose de las carreteras y diciendo, tienen que oírnos porque están matando a 5 choferes diarios, dijeron, ¿no? Dijeron incluso los tramos carreteros. Bueno, el primer punto de este acuerdo, el primer punto en las medidas de distribución, porque primero habla de medidas de producción y luego medidas de distribución, inicia diciendo fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras. Es decir, cuando se puso a trabajar, a platicar con las empresas, volvieron a plantearle, señor presidente, pero hay inseguridad en nuestras carreteras, nos están matando. Y entonces el gobierno respondió diciendo, ok, entonces protegemos más las carreteras. Pero hasta ahorita reaccionó, no reaccionó cuando se lo pidieron hace semanas. Bueno, ahora, es que eso lo entiendo por el personal de estilo, pero te voy a decir una cosa, la inseguridad, sí, mata choferes, que es una tragedia, eso se inscribe pues ya estamos en 119,400 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Yo creo que para el día 20 habrán superado los 120,000 homicidios dolosos antes de que termine este mes, pues.
Roy, el hecho de la inseguridad eleva los costos porque muchos tienen que pagar personal de seguridad extra y transportes escoltas de seguridad extra. Y todo eso eleva los costos. Acuérdate de Limón. El Limón tenía su componente de incremento en la inseguridad en Michoacán. Y en la delincuencia organizada. Exactamente. Igual que el aguacate, pues, o sea, tiene su componente que ahí, por eso es fortalecimiento de estrategias de seguridad, que se inscribe en el otro problema que está grave, que en este momento, ¿no? O sea, tú ves Caborca, y ves Escuinapa, y ves el Estado de México ayer. Y ves Michoacán, y ves Guanajuato, y ves Zacatecas, y ves San Luis, y ves Colima, y ves Baja California, y ves Chihuahua, y ves Veracruz. Digo. Ahí está. Eso es de seguridad y la economía. Y es que, Joaquín, qué bueno que citaste la cuestión de homicidios, esto es la violencia. Y el presidente lo hace no solamente por supervivencia política, sino porque tiene que tomar decisiones, como dice Roy, de un acto de gobierno. Aquí hablaba yo de que es una política y una acción vital del gobierno mexicano, del Estado mexicano, de asumir su responsabilidad, de otorgar seguridad mínima, sí, en la violencia a los ciudadanos, pero en la economía, mínimos a la existencia cotidiana de los mexicanos, donde tú le dijiste al secretario, esto pasa por una palabra y una acción fundamental, que es la confianza. El presidente también sabe que tiene que construir y tiene que ofrecer mínimos de certidumbre y confianza para que en términos de la economía se active la economía, como también platicaste con el secretario de Hacienda, desde el lado de la oferta, esto es, desde el lado de la inversión. Y en cuanto a los homicidios, pues bueno, claro, no solamente la realidad se padece, se ve y se sufre y la siente el propio presidente, sino que ve que en el indicador, ¿sí?, más del 60 y tantos % de la opinión pública condena precisamente lo que considera un fracaso de esta política contra la violencia y la impunidad, ¿sí? Así como también cuando está condenando en la evaluación del presidente, que lo premia popularmente en la persona del presidente, pero que lo descalifica en cuanto a la gestión y resultados concretos por parte del gabinete y del secretariado y del funcionariado. A ver, don Pepe. El punto no son los homicidios, Joaquín. Es una tragedia nacional, 120,000 asesinatos en lo que va de este sexenio. Pero la otra gran tragedia, que es a la que quiere cerrar los ojos y cierra los ojos este gobierno, es que crecientemente a lo largo y ancho de la República, el crimen organizado, las bandas, distintas bandas del crimen organizado, se apoderan ya o influyen en sectores productivos de la sociedad mexicana. Ahorita que hablábamos del asalto al transporte de carga, todos esos asaltos, ya yo se los conté hace 15 días, ya tienen construida su red de distribución. Claro. Sí, sí. Para vender eso. Y o vendes o plomo. Así que pues vende. Y entonces ya no solamente es la informalidad, sino también la formalidad por donde están vendiendo. Y así van penetrando poco a poco ante la indiferencia de este gobierno y sus abrazos, van pudriendo a la sociedad mexicana las bandas del crimen organizado. Y si no se apura el presidente, igual que la inflación, a 6 meses de que se celebren las elecciones, se va a encontrar con que los dos grandes problemas de la economía y de la inseguridad le van a representar un costo que en este momento todavía ni siquiera ha calculado. No, un costo que todavía no es siquiera no es el tiempo de calcular, me parecería, don Pepe. Perdón. Porque pues esos costos solo se ven cuando se conoce el resultado de las elecciones. Antes no hay modo de medirlo. O sí, Roy, tú que eres todo eso de los números. No, o sea, es una medida. A ver, el problema de este tipo de medidas es que los ciudadanos somos el laboratorio. O sea, se hacen las medidas y luego se ve qué pasa y puede funcionar o no funcionar. El problema es que así es un laboratorio. Así es en general la economía, la sociología, así es. O sea, hay soluciones que no son mágicas.
O sea, puede funcionar. Por eso decimos, y creo que dijo bien Pepe al principio, esperemos que funcione, porque necesitamos que funcione, no nomás lo de la economía de seguridad. Voy a arrancar a lo de la reforma electoral porque Pepe no nos ha dado su opinión, nomás digo que era un bluff, ahorita que nos dé su opinión. Lo que yo opino es, efectivamente el presidente la saca en un momento donde sabe que en ese momento no tiene para aprobarse, y donde sabe que en ese momento él tiene un arma para decir, y ataco al INE, y ataco al tribunal, y ataco a los opositores, traidores, o sea, como un discurso político, pero sí pone una propuesta. Si esa propuesta electoral no tuviera dos componentes, el componente de desaparición del INE y de la forma de nombrar consejeros y magistrados, si no tuviera esos dos consejeros, estuviéramos analizando seriamente una propuesta que tiene varias cosas valiosas. O sea, tiene varias cosas valiosas, como una nueva forma de distribuir los tiempos de radio y televisión, tiene una nueva forma de distribuir a los diputados, menos diputados, todos por lista, tiene quitar los plurinominales senadores, es decir, muchas de las cosas que tiene podrían ser salvables, discutibles y negociables, pero le metió dos elementos que automáticamente las hacen impresentables ante la oposición. La oposición revira con una reforma que también sabe que no se va a aprobar. O sea, dice una segunda vuelta, ¿verdad? Y sabe que tampoco tiene los votos. Y entonces estamos viviendo ante la necesidad tal vez de una reforma electoral, pero dos posiciones irreconciliables, cuando podrían platicar y hacer alguna reforma adecuada. A ver, René, por favor. Bueno, lo que sí es un hecho, y estoy de acuerdo con lo que expone Roy, lo que es un hecho es que en la exposición de motivos de esta propuesta presentada como pretendidamente reforma electoral democrática, entre comillas y subrayado, los enunciados mismos caracterizan el contenido y la esencia de la misma. La pretensión central de la reforma constitucional a estos 18 artículos, de inicio empieza, y así lo han comunicado tanto el presidente y los propios propagadores de la misma, descalificando a las autoridades electorales. Ese es un inicio que es negativo en todo sentido, cuando precisamente si algo ha caracterizado a quienes organizan, administran las elecciones, ha sido su eficacia probada, tanto de hoy INE como el Tribunal Federal, como la organización que hacen con los ciudadanos. Habría necesidad de más tiempo, Joaquín, para hablar y poder yo opinar de cómo esto es un 4+, una estratagema burda y una trampa por parte del presidente en estos momentos. Es un bluff del presidente, control político, sino de prolongar lo que hemos mencionado René, siempre, una ofensiva de campaña política. René, entiende, es un bluff del presidente. A ver, no tiene la mayoría calificada para que pueda ser aprobada y Straque la quiere pasar a fuerza. No va a pasar, él lo sabe. ¿Por qué la mandó? Preguntémonos por qué. A ver, dentro de un año va a tener que relevar a 4 consejeros, Joaquín. 4 consejeros, incluyendo Lorenzo Córdoba. Y no tiene la mayoría calificada que requiera nombrar 4 consejeros. Entonces, ¿qué vamos a tener para el 24? Un INE incompleto, mocho, y un INE que seguramente lo van a dejar sin recursos y va a ir sin dinero y sobrecargado el trabajo de la estructura del INE. Así quieren ir en ese caos a la elección presidencial. Bien, permítanme, voy a un corte, regreso con las conclusiones. Roy, por favor. A ver, Joaquín, el presidente que hoy vi en la mañana, es el presidente que hubiera querido, que quisiera ver más o menos seguido. Es un presidente que no usa la mañanera para polarizar, para dividir, para señalar, sino usa para hacer gobierno y para hacer uniones, ¿no? Y dice, aquí están los empresarios, vamos a trabajar para esto. Y luego mañana se va a una gira de trabajo por Centroamérica, y luego en junio va a ir en teoría va a ir a una gira a Estados Unidos. Este es el presidente y no el presidente que está en la mañanera como si estuviera en un meeting señalando opositores, llamando traidores, como si estuviera en campaña, ¿no? Entonces yo creo, por eso dije hace rato, que lo que vemos hoy no es un acto de comunicación, sino es un acto de gobierno. Bien.
René, rápidamente una conclusión, por favor. Sí, si así hubiera sido desde el principio, mi Roy, qué bueno hubiera sido y no hubiera dilapidado tantos capitales, sobre todo la alta legitimidad para buscar mejor desempeño. Cuando yo mencioné lo de la trampa, el 4 de la burda estratagema de la reforma, y en la opinión de don Pepe, pues seguimos coincidiendo, don Pepe. Pues sí, justo mucho de esto es para el control político, para ver en avanzada qué va a suceder con las siguientes elecciones y sobre todo la del 24. Es esta ofensiva que el presidente utiliza de continuo, de esta retórica de comunicacional de campaña para poner contra la pared o pretender poner contra la pared a lo que él llama no solamente sus opositores, sino sus adversarios y a veces enemigos. Sin demérito, como dijo Roy, también coincido, Joaquín, de que hay puntos rescatables en la iniciativa y otros también razonablemente razonables a analizar y discutir. No obstante, sin embargo, en mi opinión, Joaquín, ahí está la estrategia y la verdadera intencionalidad estratégica del contenido y cómo se anunció y quiénes la anunciaron, para ver cómo se evidencia a sí misma en lo que se busca. Y también, en mi opinión y en mi consideración, en la mayoría de los puntos yo no coincido. Son contraproducentes y regresivos para la institucionalidad democrática. Concluiría, Joaquín, rápidamente con el epígrafe del libro Masa y Poder de Elías Canetti, que dice: yo soy exactamente lo que ves, la máscara y todo lo que temes detrás. Dejo de citar por aquello del supuesto arte del engaño en la política. Un fuerte abrazo. Gracias, René. Buenas tardes, René. Don Pepe. Mira, Joaquín, yo creo que el presidente, qué bueno que tiene estos gestos de gobernante, pero es un presidente en campaña. Y a oírlo, yo más bien el presidente, su gobierno, su partido y todo el oficialismo me recuerdan la parábola del evangelista reportero, el evangelista Lucas, quien cuenta cómo aquel fariseo que estaba en el templo y le daba gracias al Señor porque yo no soy pecador, adúltero como ese publicano que está allá en el fondo del templo. Yo sí tengo superioridad moral. Esa es la actitud que me temo, Joaquín, que vamos a seguir viendo. Y como frase quiero cerrar con una de Oliverio Cromwell. La única etapa de la historia de la Gran Bretaña en que tuvieron un gobierno republicano. Era el que lideraba el parlamento y dejó esta reflexión: a todos los gobernantes, por las entrañas de Cristo te imploro, piensa si no te estás equivocando. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, don Pepe. Muy buenas tardes, don Pepe Fonseca, Roy Campos, René Casados, en la mesa de los miércoles.